Lo que vamos a compartir, hermanos, el día de hoy es algo profundo. Es un tema, claro, completamente bíblico. Está en la Escritura. Lo vamos a ver una y otra vez a través de la palabra del Señor, a través de los diferentes versículos a los que vamos a ir y vamos a meditar en ellos. Pero también, hermanos, es un punto doctrinal que nosotros como iglesia cristiana, evangélica, pentecostés, nosotros creemos. Así es que me voy a meter un poquito en lo que es la doctrina pentecostés, en este punto específicamente, porque hablar del bautismo del Espíritu Santo, más que ser un tema bíblico, para muchas iglesias, hermanos, es un punto doctrinal. Entonces, muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas denominaciones creen en la tercera persona de la Trinidad, hablando del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice allá la Escritura en la primera carta del apóstol Juan. Dice la Escritura que tres son los que dan testimonio en el cielo. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. Así es que hace 2 semanas atrás, lo que fue el domingo 1 de junio, hablamos y dimos una introducción, hermanos, a lo que fue hablar sobre lo que es la tercera persona de la Trinidad, hablar del Espíritu Santo. Así es que el día de hoy vamos a continuar, pero como les mencionaba, hermanos, más que ser un punto bíblico o un pasaje bíblico o una enseñanza bíblica, voy a meterme en un punto doctrinal. Así es que nosotros como iglesia cristiana evangélica, esto es lo que creemos, esto es parte de nuestra confesión de fe, esto es parte de nuestro credo. Así es que nosotros lo creemos, nosotros lo hemos experimentado. En la iglesia se ve esta manifestación del Espíritu Santo. Y hermanos, ya que es una manifestación del Espíritu Santo y es algo que tenemos convicción que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esta capacidad para hablar en otras lenguas, que ese es el tema que vamos a ver en esta preciosa mañana, pues nosotros lo creemos y por ende también lo practicamos. Así es que a lo mejor para muchos este va a ser un tema completamente nuevo. A lo mejor antes no lo había escuchado, a lo mejor antes no había escuchado sobre el bautismo del Espíritu Santo o sobre la señal de las lenguas o el hablar en otras lenguas. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios, porque no van a ser mis pensamientos, no va a ser mi idea, no va a ser mi doctrina, no va a ser lo que yo pueda enseñar, sino lo que la Biblia dice sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la señal de hablar en otras lenguas y sobre lo que sucedió sobre aquellos que en algún momento específico, lo vamos a ver a través de la Escritura, recibieron al Espíritu Santo y fue acompañado con la evidencia de hablar en otras lenguas o la señal de hablar en otras lenguas. Amén. Así es que, como le mencionabas, es un tema bíblico, pero muy aparte de eso, algo más profundo, es un punto doctrinal de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros confesamos, de lo que está en nuestro credo. Así es que hoy, hermanos, en el día de hoy vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hace 15 días atrás daba una introducción de que yo les comentaba, hermanos, que hay tres experiencias que nosotros podemos experimentar en relación al Espíritu Santo. Número 1 está el sello del Espíritu Santo. Número 2 está el bautismo del Espíritu Santo. Y número 3 están las llenuras del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, el día que usted y yo le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, el día que lo confesamos con nuestra boca y lo creímos con nuestro corazón, dice la palabra de Dios que fuimos salvos. Pero dice la Escritura ya en el libro de Efesios capítulo 1, dice que a los que escucharon la palabra de verdad, a los que escucharon el evangelio de salvación y a los que creyeron en él, dice la Escritura que fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, en el momento que usted y yo nos convertimos, en el momento que usted y yo declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y nuestro único y suficiente Salvador, y lo invitamos a que viniera a nuestro corazón y que perdonara nuestros pecados y que Él iba a ser el Señor, el dueño, el amo, el Rey de reyes y Señor de señores de nuestra vida, en ese momento, hermanos, todos y cada uno de los que ya declaramos o hicimos esa confesión de fe, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero tengo que decirles que hay más.
El Espíritu Santo tiene más para nosotros. El Espíritu Santo tiene más para darnos, más para derramar sobre nosotros. Por eso, después de que es el sello del Espíritu Santo, viene lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo viene a ser una sumersión completa en el Espíritu, y vienen algunas manifestaciones, vienen algunas evidencias, vienen algunas señales. Y la más común, hermanos, que muchas personas pueden decir: en el momento que fui bautizado con el Espíritu Santo, lo que vino sobre mi vida fue la señal de hablar en otras lenguas. Ahora quiero dejar esto primeramente claro, hermanos. Si usted dice: hermano, yo todavía no tengo el bautismo del Espíritu Santo, o yo no he hablado en otras lenguas, ¿soy salvo? Sí, porque para ser salvos no necesitamos las manifestaciones o las señales o las evidencias. Para ser salvo, dice la Escritura allá en Efesios capítulo 2 versículo 8, 9 y 10, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que somos salvos por gracia, somos salvos por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y en el momento que somos salvos por gracia y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en ese momento recibimos el sello del Espíritu Santo. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, somos salvos por gracia por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, podemos vivir nuestra vida cristiana, podemos vivir honrando a Dios, podemos vivir agradando a Dios. Y en el momento, hermanos, que nuestros ojos se cierran aquí, déjeme decirle, si somos fieles hasta la muerte, dice la Escritura que seremos salvos. Así es que si cerramos nuestros ojos aquí, tengámoslo por seguro que allá en la eternidad los vamos a abrir con Cristo Jesús. Y el día que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, por haber sido salvos y habernos mantenido en una vida fiel al Señor, en santidad, en consagración, siéndole fiel hasta ese momento, el día que Cristo venga nos vamos con el Señor. Eso es, hermanos, la garantía de la salvación y el sello del Espíritu Santo en nosotros. Pero yo tengo que decirle que hay más. Hay más para usted, hay más para mí. Y después del sello del Espíritu Santo, hermanos, viene lo que nosotros conoceríamos como el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo lo podemos ver a través de la Escritura? Vamos a recordar estos pasajes. Vámonos al libro de Juan capítulo 20, hermanos. Juan capítulo 20. Vamos a ir a muchos pasajes a través de la palabra del Señor. Dios nos ayude para que en este tiempo, hermanos, podamos compartir todo lo que está en mi corazón y tiene que ver con este tema precioso, maravilloso, profundo del bautismo del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura en Juan capítulo 20, versículo 21 y 22: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice la Escritura, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entendimos, hermanos, o podemos entender, si leemos todo el contexto o los versículos anteriores, que este acontecimiento ocurrió el primer día que Jesús resucitó. Recordemos, en la mañana Jesús resucitó, las mujeres venían al sepulcro, la piedra estaba removida, se le aparece a María Magdalena, Pedro y Juan corren al sepulcro y ven que no está ahí el cuerpo de Jesús, solamente están los lienzos y el sudario. Y luego, hermanos, por la tardecita de ese mismo día, de ese primer día de la semana que Jesús resucitó, dice la Escritura, de acuerdo al Evangelio de Lucas, que se va a encontrar a aquellos dos que estaban bien desanimados y se fueron de Jerusalén, iban en camino a Emaús, pero los trajo nuevamente acá porque en Jerusalén iban a recibir la promesa que Él les había dicho: el día que yo me vaya, ustedes dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo, pero tienen que quedarse en Jerusalén. Y aquellos dos hombres iban bien desanimados en camino a Emaús. Jesús, hermanos, deja Jerusalén para ir a encontrárselos a ellos. Y allá, hermanos, platica con ellos, habla con ellos. Y cuando parte el pan y ellos comen de ese pan, dice que sus ojos fueron abiertos. Y ahí, ¿verdad? Pues ellos dijeron: con razón, había un fuego que ardía, algo en nuestro interior, porque algo nos decía que este hombre era diferente, no era cualquier extranjero. Pero antes de eso sus ojos estaban velados y no podían entender o no sabían que el que estaba hablando con ellos era el mismo Señor Jesucristo ya resucitado. Se regresan a Jerusalén, Jesús se regresa a Jerusalén y por la tarde, dice la Escritura, si leemos los versículos anteriores de lo que acabamos de leer, dice la Escritura, hermanos, que Jesús se le apareció a aquellos que estaban ahí.
Podemos decir que eran 10. Judas ya se había ahorcado, Tomás no estaba. Se le apareció a los 10. Y a esos 10 hermanos él les dijo: pasa a vosotros. Y dice que ellos, ¿verdad? Se asustaron, se asombraron de ver al Señor Jesucristo. Dice que él ahí estaba presente, y ellos se regocijaron de ver al Señor. Y cuando ellos se regocijaron de ver al Señor, entonces Jesús les dice: como me envió el Padre, así también yo los voy a enviar. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora aquí, hermanos, en este día recibieron el Espíritu Santo porque Jesús sopló sobre ellos. Pero 40 días después, antes de que Jesús fuera arrebatado a los cielos, dice la Escritura en el libro de los Hechos capítulo 1, vaya conmigo a Hechos capítulo 1, dice la Escritura desde el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús 40 días atrás se les apareció, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, se pasan los 40 días, Jesús está por irse al cielo, y luego fíjese lo que les dice en el versículo 4 y 5: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí podemos entender todo el cuadro de por qué hay más, hermanos? 40 días atrás había soplado sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. 40 días después les dice: no se vayan de Jerusalén, porque así como Juan bautizó en agua, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces recibieron al Espíritu Santo, pero luego después, hermanos, si vemos cuando sucedió lo del día de Pentecostés, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces podemos decir, hermanos, que acá en Juan fueron sellados con el Espíritu Santo porque creyeron en el Cristo que había muerto, pero también en el Cristo que había resucitado. Ahí se les apareció, dice que ellos se regocijaron, y él les dijo: así como el Padre me envió, yo también los envío. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. En ese momento recibieron al Espíritu Santo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero Jesús les dice: hay más para ustedes. Y quiero decirles: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Van a recibir poder. Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego del versículo 9 en adelante, hermanos, dice que Jesús de repente comenzó a elevarse, rompió con las leyes de la gravedad, comenzó a elevarse en su cuerpo ya transformado y glorificado. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a ver hacia el cielo y vieron cómo Jesús comenzaba a irse, y de repente una nube lo cubrió de sus ojos, y dos varones se le presentaron con vestiduras blancas y le dijeron: varones judíos, ¿por qué están mirando a Jesús? A este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. Dice: así como se fue, un día le van a ver venir. Y en eso creemos, porque esa promesa, hermanos, todavía está por cumplirse, pero creemos que muy pronto se va a cumplir. El principio de dolores ya comenzó, las señales de la venida de Cristo ya comenzaron. Ahorita, hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, yo sé que no es el tema, pero quiero decirle: ahorita, hermanos, en el Medio Oriente está por estallar lo que podría ser una posible tercera guerra mundial. Y yo decía el viernes que orábamos por Jerusalén, porque la Biblia dice en el Salmo 122 versículo 6, dice que oremos por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Dice que oremos por la paz de Jerusalén. Y yo les decía, hermanos, el viernes, que muchos pueden decir: hermano, pero pues nosotros estamos en México, nosotros estamos al otro lado del mundo.
Y allá pues ¿qué? ¿El Medio Oriente qué? ¿O Israel qué? ¿O Irán qué? ¿O estos misiles que se están lanzando? ¿O este armamento nuclear que Irán tiene y que pues con eso, hermanos, puede armar una tercera guerra nuclear sobre pues muchos países de Asia, de Europa, del Medio Oriente y aún, ¿verdad? Nos tocaría a nosotros acá en América. Y uno puede decir, hermano, pero pues nosotros ¿qué? Acá estamos muy a gusto, ¿verdad? La guerra no nos está haciendo nada o no nos puede afectar en nada. Nos puede afectar en todo, hermanos. Y sobre todo, escuche bien, si se desata una tercera guerra mundial, esto está profetizado, hermanos, en el libro de Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, una guerra de el hombre y la tierra, una guerra en donde puede involucrarse Rusia, puede involucrarse China, puede involucrarse diferentes naciones poderosas, tanto de Europa, de Asia, del Medio Oriente. Y esto, hermanos, esto, tal y como lo dice la Escritura en Mateo capítulo 24, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y esto solamente es el principio de dolores. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la Escritura, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así es que Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto por su pueblo, Cristo viene pronto por su iglesia, y nosotros tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para recibirle. Amén. Así es que, hermanos, hay más. Gracias a Dios por el sello del Espíritu Santo. Gracias a Dios porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero hay más. Hay más. Los discípulos experimentaron más. Y si ellos experimentaron más, ¿qué cree? Esa misma promesa es para usted. Esa misma promesa es para mí. Esa misma promesa es para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así es que hoy, hermanos, hoy podemos experimentar más, porque Dios tiene más para nosotros. Amén. Así es que el día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, lo que los apóstoles y todos aquellos que creyeron en Jesús en el tiempo futuro recibieron, esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, o hablar de la evidencia que ellos recibieron, que fue el hablar en otras lenguas. Pero antes de esto, vámonos a Juan, hermanos, capítulo 7. Juan capítulo 7, al Evangelio de Juan capítulo 7, y vamos a ver, hermanos, esto precioso y maravilloso de la palabra del Señor. Amén. Juan capítulo 7, dice la Escritura, hermanos, ahí en Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Él, ir a Cristo. Venga a mí, dice, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego Juan dice: esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí el Señor Jesucristo está dando una profecía, hermanos, de que en algún momento, cuando después Jesús fuera glorificado, una vez que Jesús después fuera glorificado, dice la Escritura que el Espíritu Santo iba a venir sobre todos los que creyesen en Él, pero el Espíritu Santo iba a estar en su interior y iban a ser, hermanos, o la experiencia del Espíritu iba a ser como ríos de agua viva que fluían desde dentro de ellos. Ahora, el Espíritu Santo, recordemos, hermanos, lo mencioné, en el antiguo tiempo el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba, posaba sobre los profetas, ellos hablaban en nombre de Dios y luego se iba. Sansón es una clara evidencia de esto. Venía la fuerza sobre Sansón, o venía el Espíritu Santo de Dios sobre Sansón, vencía a los filisteos, vencía a aquellos hombres malos y luego se retiraba. Pero luego otra vez Sansón necesitaba fuerzas, venía el Espíritu Santo de Dios. No era la cabellera lo que lo hacía fuerte, eso era una obediencia que él tenía que ser, que él tenía que seguir por ser nazareo, por tener un voto delante de Dios, ¿verdad? Había tres cosas: no podía beber vino, no podía tocar muerto y no podía cortarse el pelo de su cabello.
pero ese era un voto nazareo, porque él había sido apartado para Dios. Pero no era que la cabellera le daba fuerza o que su largo pelo le daba fuerza, no, era el Espíritu Santo de Dios. Venía sobre él, posaba en él y él tenía fuerzas, y con una quijada de burro mataba a multitudes de filisteos. Y así, hermanos, ¿verdad? Pero el día que él falló y el día que él confesó lo que no tenía que confesar y lo que no tenía que hablar en frente de aquella mujer que lo engañó llamada Dalila, dice la escritura que le cortaron el cabello, le sacaron los ojos por andar de libidinoso, enamorándose de mujeres que no debía de enamorarse, porque Dalila ni siquiera era del pueblo de Dios. Y entonces, hermanos, lo metieron a la cárcel, pero Dios se acordó de él, el pelo comenzó a crecerle, nuevamente vino la misericordia de Dios, y ahí, hermanos, se agarró de aquellas columnas y vino la fuerza, vino el Espíritu Santo de Dios una vez más. Y entonces, ¿verdad?, derribó aquel lugar y mató, dice que a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Pero el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Venía y posaba sobre Sansón y se iba. Venía y posaba sobre los reyes y se iba. Venía y posaba sobre los profetas y se iba. Pero acá Jesucristo está diciendo que los que habían de creer en él iban a ser una morada del Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención, hermanos, que en la fiesta, ¿se acuerda de las fiestas que hablamos la semana pasada? Que en la fiesta que Jesús dice esto, dice que era la fiesta de los tabernáculos. Si empezamos a leer desde el capítulo 7 versículo 1, dice que era la fiesta de los tabernáculos. Y cuando Jesús habla del Espíritu Santo, era el final de esa fiesta. Ahora, ¿qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? Que era la séptima fiesta o la última fiesta. Número 1, se celebraba, hermanos, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que recordar que un día anduvieron por 40 años en el desierto y habitaron en tiendas, habitaron en tabernáculos, pero Dios siempre estuvo con ellos. La nube estaba de día, la columna de fuego estaba sobre la noche. Ellos, hermanos, al habitar en tabernáculos se acordaban de que el primer lugar que Dios había escogido para derramar su presencia y poner ahí su gloria había sido un tabernáculo, había sido una tienda. ¿Se acuerdan del tabernáculo de reunión que viene ahí descrito en el libro de Éxodo? Toda aquella estructura preciosa y maravillosa en donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Así es que cada año que se celebraba esta fiesta de los tabernáculos, los judíos, el pueblo de Dios, recordaba esto, que habían habitado en tiendas, en tabernáculos, pero que ahí había estado la presencia de Dios, de nube en el día, columna de fuego en la noche. Y se acordaban de que Dios, hermanos, su morada había sido una tienda, había sido un tabernáculo, pero que ahí siempre estaba la presencia de Dios. Ahora Jesús les está diciendo, ya no se necesita más un tabernáculo, ya no necesitan más acostarse o recostarse en tiendas. Ya no más necesitan construir tabernáculos y recordar por 7 días lo que un día pasó. Dice, ahora esa presencia que los acompañó en el desierto, cuando ustedes estaban en sus tabernáculos, esa presencia que descendía sobre la tienda y sobre el tabernáculo, dice Jesús, si ustedes creen en mí y tienen sed y vienen a beber de mí, dice, el Espíritu Santo de Dios, la gloria de Dios y la presencia de Dios va a morar en sus corazones. Va a estar dentro de ustedes, va a estar con ustedes. Y esto, hermanos, Jesús lo declaró. También vimos esto en tiempo pasado, hermanos. Dice la escritura, vaya conmigo, hermanos, al libro de Juan, capítulo 14. Dice el versículo 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Jesús les dice, ya no más va a ser un recordatorio solamente de que en el desierto estaba la nube de día, la columna de fuego en la noche. Ya no más va a ser un recordatorio de que la gloria de Dios venía sobre el tabernáculo y ustedes a la distancia lo miraban. Dice, ahora el Espíritu Santo, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Consolador va a estar con ustedes, va a morar con ustedes y Él va a estar para siempre.
Así es que gracias a Dios, porque ahora, hermanos, tenemos a la preciosa persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y sabe qué provoca tener al Espíritu Santo dentro de nosotros? Ríos de agua de vida. Eso lo dice allá, ahorita que lo leímos allá en el capítulo 7, ríos de agua de vida. Ahora, ¿cómo es un río, hermano? No dice un charco, dice un río. Un río de vida. ¿Y cómo es un río? Un bonito río. Es un río que corre, es un río que fluye, es un río que hace ruido, es un río que hace estruendo, es un río, hermanos, que no es tranquilo. Es un río, un buen río es aquel que fluye el agua, que corre el agua, que va el agua fluyendo y atraviesa una región y atraviesa otra región y atraviesa otra región hasta donde tenga que llegar. Ese es un buen río. Porque usted puede decir, hermano, pues yo siempre busco un charquito. Bueno, es un charquito. O yo busco ahí, hermanos, pues unas piedrecitas en donde los niños ahí puedan jugar. Bueno, ese es un charquito alrededor con piedrecitas. Pero un río es aquel que fluye, es aquel que corre, es aquel que va hacia un cierto lugar y esa agua fluye y hay corriente y fluye, hermanos, y fluye de esa misma manera. Es el Espíritu Santo de Dios, que dice la Escritura que vamos a tener de dentro de nosotros y va a fluir desde dentro de nosotros hacia afuera esos ríos de agua de vida. Ahora, sería, hermanos, imposible terminar, pero esto está conectado con el libro de Apocalipsis, donde dice que en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, está el río de vida que corre por el medio de la calle y ahí está el árbol de vida. También está conectado con Ezequiel capítulo 47, donde dice la Escritura que los mares, hermanos, se enfermaron, los peces comenzaron a morirse, pero el río de vida que salía de la casa, dice que cuando comenzó a fluir ese río de vida, esas aguas de sanidad comenzaron a caer en los mares y los mares fueron sanos, los peces fueron sanos. Y eso, hermanos, un día se va a cumplir, claro, en la tierra, pero déjeme decirle, hoy eso se puede cumplir en su vida, en mi vida, en su corazón, en mi corazón, porque ahora dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Así es que si es un río, hermanos, que lleva agua, si es un río, hermanos, que lleva corriente, es algo, hermanos, que, déjeme decirle, tiene que saltar. Es algo que tiene que ser vivo. Es algo que tiene que de alguna manera hacer ruido. Es algo, hermanos, que tiene que de alguna manera expresar que ese río está corriendo, que ese río lleva agua, que ese río lleva corriente. Y déjeme decirle, así es el Espíritu Santo de Dios. Está dentro de nosotros, pero fluyen esos ríos de agua de vida. Y algo que fluye, hermanos, como ríos de agua de vida, es la señal o la evidencia de hablar en otras lenguas. Es una de las señales, es una de las manifestaciones, porque hay muchas señales, hay muchas manifestaciones. El Espíritu Santo se mueve de muchas maneras. El Espíritu Santo tiene muchas señales, pero una de ellas, que es la que vamos a hablar el día de hoy, es la señal de hablar en otras lenguas. Ahora, ¿por qué lo podemos decir esto, hermanos? Porque déjeme decirle, el Señor Jesucristo lo declaró. Dice, los que habían de creer en Él, de dentro de ellos iba a fluir ese río de agua de vida. De dentro de ellos iba a fluir el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, en otra ocasión, el Señor Jesucristo, Marcos capítulo 16, le dijo a sus discípulos que los que habían de creer en Él, les iba a suceder esto. Marcos capítulo 16. Vamos a iniciar desde el versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos, hermanos? Creer en el Señor Jesucristo. Ya hemos creído en Él, ya hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos salvos, gloria a Dios. Pero dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, si aquí hay alguien que todavía no ha creído en Cristo, déjeme decirle, y se lo digo con mucho respeto, usted está en condenación.
Y la única manera de salir de esa condenación es aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. La única manera es que usted le habla a la puerta de su corazón y en esta mañana usted sea salvo, porque déjeme decirle, Cristo murió por usted, Cristo entregó su vida por usted, Cristo ya le perdonó, Cristo ya le amó, Cristo ya demostró el mayor sacrificio ahí en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así es que no se vaya de este lugar sin esa salvación que Cristo gratuitamente nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Porque el que no crea, dice la Escritura, que el que no creyere, dice, será condenado. Yo no quiero estar en la condenación. Estar en condenación es algo horrible. Estar en condenación es estar perdido, estar sin rumbo y sin dirección. Pero estar en Cristo es ser salvo para honra y gloria de su nombre. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes van a seguir estas señales? A los que creen. Ahora aquí quiero decir algo, hermanos. Si voy a dar al hablar de esto, voy a hablar un poco de mi testimonio. Yo creía en el Espíritu Santo. Desde que a mí se me enseñó la doctrina bíblica, yo creía en el Espíritu Santo. Yo creía que yo tenía el Espíritu Santo. Y yo sabía que yo tenía el Espíritu Santo. Yo había experimentado su presencia, claro, en una manera muy diferente a lo que hoy en día ya conozco o lo que hoy en día yo puedo experimentar. Pero yo sabía, hermanos, que yo tenía el Espíritu Santo. Yo sabía que había creído en Jesús, que había sido salvo. Yo sabía, hermanos, mi convicción, yo conocía mi fe y yo sabía que tenía el Espíritu Santo dentro de mí. Pero en relación a las manifestaciones del Espíritu, en relación, hermanos, a las lenguas, yo tenía muy poco conocimiento. Y algo que yo pensaba era de que las lenguas o esta señal de hablar en otras lenguas era solamente para los predicadores, era solamente para los evangelistas, era solamente para los pastores. Aún también llegué a creer, hermanos, que las lenguas fueron manifestaciones o señales que solamente le tenían que haber ocurrido a la iglesia primitiva y que hoy en día ya no se tenían que hablar en lenguas. Que hoy en día eso ya no era correcto. Que hoy en día eso ya no era de lo mejor. Que hoy en día eso ya había pasado y que hoy en día ya no se podía hablar en lenguas. Que hoy en día ya las lenguas no eran para nuestros tiempos, habían sido solamente una confirmación para los primeros cristianos, para la iglesia primitiva. Y eso yo creía. Y luego, hermanos, comencé a creer que, pues bueno, sí, muchos hablaban en lenguas, porque cuando yo escuchaba que la gente hablaba en lenguas, que predicadores hablaban en lenguas, que algunos pastores hablaban en lenguas, yo decía, qué hermoso se siente cuando esas personas hablan en lenguas. Algo cambia en la atmósfera, algo es movido, algo se estremece. Hay una presencia de Dios tan preciosa y tan maravillosa, pero yo pensaba y decía, pero se me hace que eso es nada más para los pastores. Se me hace que eso nada más es para los evangelistas. Se me hace que eso es para los que están pues más cerca de Dios o conocen más a Dios. Pero cuando Dios, hermanos, me dio a través de la palabra de Dios y a través de grandes siervos de Dios que Dios usó en su momento para enseñar sobre este tema, yo comencé a tener conocimiento. Y yo comencé y me di cuenta cuando yo leí este versículo en donde dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y yo dije, pues yo soy un creyente. Yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces, si yo creo en el Señor Jesucristo y Jesús dijo que estas señales van a seguir a los que creen, pues entonces yo creo que estas señales me tienen que seguir a mí. Estas señales se tienen que manifestar en mí. Estas señales yo las puedo ver en mí. Y entonces, hermanos, comencé a ver cuáles eran esas señales. Y aquí en estos versículos, versículos 17 y 18, encontramos 5 señales. Número 1, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Esa señal también le puede seguir a usted. Hermano, yo no me meto en eso. De repente le puede tocar, hermano. Y usted tiene que estar listo y preparado. Y en el nombre de Jesús, no es en su nombre, no es en lo que usted pueda hacer, no es por si usted es más santo o consagrado, no, es en el nombre de Jesús. No hay nada que se resista al nombre de Jesús y los demonios huyen al nombre de Jesús. Pero estas señales nos seguirán. En el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes. 4, si bebieren cosa mortífera, dice, no les va a hacer daño. Y 5,
sobre los enfermos pondrán sus manos, dice, y ellos sanarán. Estas señales le pueden seguir a usted y a mí porque somos creyentes en el Señor Jesucristo. Yo creía, hermanos, que estas señales, como lo mencionaba, era solamente, primero creía que era para la iglesia primitiva. Dije, no, pues sí. Aunque no hay pues lo podemos ver a través del libro de los Hechos. Claro que sí, los apóstoles hicieron señales. Los apóstoles sacaron fuera demonios. Los apóstoles pusieron manos, y aún sin las manos, era tanta la gloria de Dios. Dice la escritura que Pedro y Juan, cuando entraron al templo, solamente le dijeron: míranos al cojo, y en el nombre de Jesucristo levántate y anda. En otra ocasión, hermanos, era tan grande el poder de Dios que actuaba en Pedro, que dice que sacaban a los enfermos, y dice la palabra de Dios que los ponían ahí para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara y fueran sanos. Dice también que se llevaban un paño o algo que pertenecía a la persona que estaba enferma. Los apóstoles oraban por ese paño, oraban por esa prenda, y la llevaban a los que estaban enfermos, la ponían sobre los enfermos, y los enfermos allá a la distancia eran sanos. Entonces yo decía, pues sí, los apóstoles sí experimentaron estas señales, ponían manos sobre los enfermos y eran sanos. Quisieron, pues Pablo, ¿verdad?, en una ocasión llegó a la isla llamada Malta, y dice la escritura que mientras estaba echándole leña al fuego, dice que se le prendió una serpiente. Y los nativos de esa isla, dice que dijeron: ahorita va a caer Pablo, ahorita va a caer, porque esa serpiente es venenosa y no hay antídoto, no hay nada que se le pueda hacer a Pablo. Ahorita va a caer muerto. Pero Dios lo libró, hermanos, de aquella serpiente. Ahora, claro, no vamos a ir agarrando serpientes. Dios reprenda a las serpientes. A mí no me gustan las serpientes, pero no vamos a ir agarrando las serpientes ni metiéndonos donde hay serpientes, ¿verdad? Una vez fuimos a un zoológico y dijimos, no me acuerdo qué decía arribita, nos metimos bien campantes. Nada más vimos en la primera vitrina el serpentero, hermanos, nos salimos como nos metimos, porque a mí no me gustan las serpientes. No me gustan para nada las serpientes. Y no vamos a andar, claro, en la calle agarrando serpientes, que el Señor dice que tomaré en las manos serpientes. No. Está hablando de demonios, está hablando de huestes, está hablando de todo aquello que se levante de parte del enemigo. Tenemos autoridad y poder en la sangre y en el nombre de Cristo para echar fuera todo aquello que se quiera levantar en contra de nosotros. Pero una señal, hermanos, dice que hablaremos en nuevas lenguas. Y yo dije, esa señal es para mí. Si yo creo en Jesús, Jesús dice allá en Juan 7 que el Espíritu Santo yo lo iba a tener, y que el Espíritu Santo desde dentro de mí iba a fluir como un río de agua de vida. Y ahora acá Jesús dice que si yo creo en Él, va a haber señales que me van a seguir. Y una señal que me va a seguir es que yo voy a hablar en otras lenguas. Y desde ese momento yo comencé a orar, hermanos. Y yo comencé a pedirle al Señor, y lo busqué y lo anhelé. Tardó tiempo, hermanos, fueron oraciones, fueron momentos de ayuno, fueron momentos de búsqueda. Hubo momentos, hermanos, en que yo iba a los cultos y yo creía y decía: este es el día, esta es mi hora. Y pasaba el culto y no pasaba nada y me iba, hermanos. Pero en un día, estando en la habitación de mi casa, ahí el Espíritu Santo me bautizó con su Espíritu Santo, y desde dentro de mi ser comenzaron a fluir esos ríos de agua de vida, y comenzaron las lenguas a fluir para honra y gloria de Cristo Jesús. Mi experiencia no fue en una iglesia. Mi experiencia no fue en un culto. Nadie puso manos sobre mí, nadie oró por mí. Pero déjeme decirle, lo anhelé, lo busqué, lo deseé. Y en el momento que Dios le plació en su soberanía bautizarme con el Espíritu Santo y darme la evidencia de hablar en otras lenguas, en ese momento sucedió para la gloria de Dios. Y ahí comenzaron las lenguas a fluir, hermanos. Creo que fueron minutos. A lo mejor fueron 30, 40 o a lo mejor hasta la hora, hermanos, en donde estaban las lenguas fluyendo y yo no podía detenerme. Pero fue, hermanos, porque lo creí. Y dije, sí, fueron señales para la iglesia primitiva. Sí, son señales que el evangelista, el pastor, los grandes hombres de Dios, siervos de Dios tienen. Pero yo también creo. Y si yo creo, yo califico. Y si yo soy creyente en Jesús, esta señal también es para mí. Ahora, ¿por qué creemos en la señal de las lenguas? Porque en los tres casos que encontramos en la Escritura, podemos ver que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, una de las señales que se manifestó en ellos fueron las lenguas.
Vámonos a Hechos capítulo 2. Comenzamos en Hechos capítulo 2. Vimos la semana pasada ahí, pero es bueno que lo recordemos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice todos que fueron, hermanos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora ellos, hermanos, estaban juntos, estaban unánimes, estaban en armonía. En el capítulo 1, hermanos, dice la escritura que estaban en ese lugar conocido como el aposento alto. Dice que estaban perseverando unánimes en la oración. Estaban en la oración. Estaban pidiéndole al Padre a través del nombre de Jesús, tal y como Jesús se los había enseñado. Y le decían: Jesús, aquí estamos en Jerusalén. Yo quiero imaginarme lo que ellos estaban orando, hermanos. Señor, aquí estamos en Jerusalén. Tú nos dijiste que no nos fuéramos de Jerusalén. Tú ya te fuiste. Las nubes te ocultaron de nosotros. Esos ángeles nos dijeron que tú un día ibas a regresar por nosotros, pero nos dijiste que no nos fuéramos de Jerusalén. Aquí estamos en Jerusalén. Aquí estamos esperando la promesa. Esa promesa tiene que venir. El otro consolador que tú dijiste que ibas a enviar tiene que venir. Aquí estamos en Jerusalén. Yo no sé, hermanos, que ellos estaban hablando, que ellos estaban diciendo, en qué manera estaban clamando, pero de repente sucedió, hermanos, lo que ellos estaban esperando y estaban orando. Vino el Espíritu Santo. Vino, hermanos, dice la escritura, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Se llenó toda la casa en donde estaban todos reunidos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo que aquí sucedió y la manifestación que sucedió con estos 120 en Pentecostés, en el aposento alto, fue, hermanos, que ellos estaban en oración, buscando de la presencia de Dios, buscando, hermanos, la voluntad de Dios, esperando en la promesa del Padre, esperando en la promesa que Jesús les había dicho. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, o podemos decir fueron bautizados con el Espíritu Santo, dice la escritura, hermanos, que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Vino esa señal, vino esa manifestación de hablar en otras lenguas. Ahora, no fue solamente con ellos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, hermanos. Nos encontramos en la casa del hermano Cornelio, un hombre hasta ese momento primero temeroso solamente de Dios. Pero dice la escritura, hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 44, una vez que Pedro llega de casa de Simón el curtidor, porque Pedro, hermanos, déjeme decirle, no se quería acercar a los gentiles. Él decía: no, Dios me envió a predicar a los judíos solamente. ¿Cómo voy a predicarle yo a los gentiles? Y Dios lo lleva en el capítulo 9, a finales del capítulo 9, hermanos, dice que Dios lo lleva a casa de un Simón el curtidor. ¿Y usted sabe qué es un curtidor? El curtidor, hermanos, es el que quita la piel de los marranos. Imagínese Pedro, siendo judío, en casa de una persona que creaba marranos. Era abominación de acuerdo a la ley ellos convivir o estar en casa de una persona así. Pero Dios lo lleva ahí y él le dice: Pedro, ¿tú piensas que el evangelio es nada más para los judíos? Te quiero enseñar que no. Yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, y lo que tú llamas inmundo, yo te voy a enseñar que no, Pedro. Y por eso, hermanos, dice que estando en la azotea de ese hombre, Simón el curtidor, que se dedicaba a quitarle la piel a los marranos, dice la escritura que Pedro entró en un éxtasis y vio una visión. Y dice la escritura que vio un lienzo que comenzó a descender del cielo y había toda clase de animales. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, aquí hay animales inmundos,
Aquí hay animales que de acuerdo a la ley yo ni siquiera puedo ver, ni siquiera puedo tocar, y me dices que mate y coma. No, Señor, yo no lo voy a hacer. Y el Señor, hermano, le da una grande lección y le dice Dios a Pedro: Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y de ahí, hermanos, se lo lleva inmediatamente a la casa de un hombre gentil, la casa de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, un hombre que dice la escritura que hacía muchas limosnas al pueblo y muchas oraciones a Dios. Y dice la escritura que un ángel se le presentó a Cornelio y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios se ha acordado de ti, Cornelio. Pero no solamente basta con que seas temeroso en Dios, no solamente basta con que seas piadoso, no solamente basta con que hagas muchas obras de benevolencia al pueblo, no solamente basta con que hagas muchas oraciones, no solamente basta con que hagas muchas limosnas. Necesitas algo más, Cornelio. Y voy a traer a Pedro, aquel que no quiere juntarse con los gentiles, porque dice que los gentiles son inmundos y que solamente le quiere predicar a los judíos. Pero lo voy a traer aquí a Pedro para que él vea lo que yo voy a hacer contigo, Cornelio, con toda tu casa y con todos los que tú vas a tener en este lugar. Dice la escritura que la casa de Cornelio, hermanos, estaba llena, estaba toda su familia y había mucha gente, porque él era un centurión, hermanos. Él era una persona importante, un centurión romano, una persona importante romana. Y dice la escritura, hermanos, la palabra de Dios, que Pedro comenzó a predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Imagínense a Pedro ahí: ¿qué estoy haciendo con estos gentiles? ¿Qué estoy haciendo con esta gente inmunda? ¿Qué estoy haciendo con estos paganos? El evangelio es nada más para nosotros los judíos, es para nosotros solamente el Espíritu Santo, es solamente para nosotros la salvación. Estos no tienen perdón de Dios ni salvación, y mucho menos el Espíritu Santo. Pero ahí Pedro estaba predicando la palabra de Dios, del Cristo muerto, pero también del Cristo resucitado, del Cristo de la gloria. Y todavía Dios sorprende a Pedro y le dice: Pedro, antes de que termines te voy a sorprender, y mira lo que voy a hacer con Cornelio y con todos los que están aquí. Versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, aquellos judíos, hermanos, bien apegados a la ley, dice que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, se asustaron de que también sobre los gentiles, los paganos, los inmundos, se derramara el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supieron esos hombres bien apegados judíos que acompañaron a Pedro? ¿Cómo supieron que se derramó el Espíritu Santo? Porque hubo una señal, hermanos. Hubo una señal. Si no, de otra manera no se hubieran podido dar cuenta que el Espíritu Santo se hubiera derramado. Tuvo que haber habido una señal, tuvo que haber habido una manifestación, tuvo que haber sucedido algo que ellos pudieron decir: ¿cómo es posible que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos? Ese mismo Espíritu que se derramó sobre nosotros, porque ya creímos en Jesús, pero ¿cómo es posible que también se haya derramado sobre estos gentiles? Tuvo que haber una señal, hermanos. Tuvo que haber habido una manifestación. ¿Y cuál fue esa señal y manifestación? Dice el 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Que hablaban en lenguas y que estaban magnificando a Dios. Y cuando ellos los escucharon hablar en otras lenguas, hermanos, ellos supieron y dijeron: nosotros creíamos que la salvación era solamente para nosotros judíos. Nosotros creíamos que el Espíritu Santo era solamente para nosotros. Nosotros creíamos que solamente nosotros éramos salvos y que nadie más iba a poder recibir el Espíritu Santo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que Dios es un Dios soberano y que Él no hace acepción de personas, y que lo mismo que Él derramó con nosotros allá en Pentecostés es lo mismo que Él está derramando aquí en la casa de Cornelio sobre estos hombres que para nosotros eran gentiles e inmundos. Pero ahí estaba la manifestación y la gloria del Espíritu Santo de Dios, hermanos.
Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y luego en el capítulo 11, si lo seguimos leyendo, Pedro sube a Jerusalén y les dice: ¿saben qué? Dios me sorprendió, porque yo pensé que la salvación era solamente para nosotros judíos. Dios me sorprendió porque yo pensaba que el Espíritu Santo era solamente para nosotros. Pero llegué a casa de Cornelio, y allí en la casa de Cornelio, mientras yo estaba predicando, todavía no acababa de predicar, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y sabemos que ellos recibieron al Espíritu Santo, dice, porque los oíanos magnificar a Dios y hablar en otras lenguas. Podemos entender, hermanos, aquí que nuevamente la señal y la manifestación de aquellos que recibieron el Espíritu Santo, dice la Escritura, que fue que hablaron en otras lenguas. Y por último, hermanos, vámonos a Hechos capítulo 19, y este es el tercer ejemplo. Versículo 1, Hechos 19:1. Esto aconteció en la ciudad de Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Lo único que se nos ha dicho a nosotros es que pues al creer teníamos que ser bautizados en el bautismo de agua para arrepentimiento. Pero cuando Pablo les dice: pero ¿escucharon que hay un bautismo en el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Todavía eso no lo conocemos, todavía eso no lo sabemos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice la Escritura, vino sobre ellos, ¿quién vino, hermanos? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, dice, y profetizaban. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, de los tres acontecimientos aquí, es que siempre tuvieron que hablar. Y eso es algo que a veces nosotros, cuando queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo, hay personas que se callan. Y eso es una cosa que usted no debe de hacer, porque lo que el Espíritu Santo va a usar va a ser su lengua y su boca. Entonces, cuando usted, hermanos, comience a glorificar a Cristo y a magnificar a Cristo, cuando usted comience a magnificar al Señor, o hacer lo que estaban haciendo los 120 orando, o hacer lo que estaban Cornelio y toda su casa y su familia magnificando a Dios, o lo que comenzaron a hacer estos de Éfeso, a hablar por inspiración o a profetizar, a hablar, en otras palabras, la palabra de Dios, las maravillas de Dios, también se manifestó en ellos por medio del habla, las lenguas. Y eso también, hermanos, era algo que yo decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y muchas veces yo lo digo, yo me quedaba serio cuando decían: pasen para que oremos por usted y para que reciba el bautismo del Espíritu. Yo me quedaba serio, porque yo pensaba y decía: pues bueno, a lo mejor el Espíritu Santo, no sé, va a hacer algo. No, hay que hablar, hermanos, hay que mover nuestra boca. A lo mejor todavía no recibimos las lenguas, pero lo primero que tenemos que hacer es comenzar a alabar, a exaltar y a glorificar el nombre de Cristo Jesús. A pedir al Espíritu Santo, a orar, a interceder, a clamar, tal y como lo hacemos en nuestro idioma y en nuestro vocabulario. Tenemos que hacerlo para que de esa manera, en su momento, cuando el Espíritu Santo venga y seamos bautizados, y venga la señal, o venga la evidencia, o venga la manifestación, el Espíritu Santo va a tomar control de nuestra boca. El Espíritu Santo va a tomar control de nuestra lengua, y esas lenguas, como fuego, van a comenzar a fluir desde dentro de nosotros, hermanos. Ahora van a ser lenguas, hermanos, a lo mejor que vamos a recibir a lo mejor una frase, vamos a recibir a lo mejor una palabra,
Pero déjeme decirle, eso nos pasa cuando somos pequeños, ¿cierto o no? Cuando somos pequeños, papá, mamá, agua. Comenzamos a decir esas palabras. A lo mejor, hermanos, cuando usted comience a recibir las lenguas, no va a venir un idioma o unas frases completamente llenas, pero van a venir algunas palabras. Y así como de bebés nosotros, cuando aprendimos el español o nuestro castellano y comenzamos a desarrollar el lenguaje y comenzamos a desarrollar las palabras y comenzamos a desarrollar las oraciones, de esa misma manera van a ser las lenguas. Van a venir, hermanos, esas palabras que el Espíritu Santo va a poner de dentro de nosotros y va a salir desde dentro de nosotros, pero a como vayamos creciendo y váyanos usando ese lenguaje celestial y váyanos usando esas lenguas angelicales que vienen directamente del cielo, nuestro lenguaje en ese idioma que Dios nos ha dado, o en esa lengua, hermanos, angelical que Dios nos ha dado, va a comenzar a desarrollarse. Y entonces, hermanos, hablaremos y diremos las grandezas de nuestro Dios. Aunque nosotros, verdad, no entendamos, pero déjeme decirles, Dios hablando por medio de su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, hermanos. Pero déjeme decirle, usted y yo tenemos que hablar. No quede callado, no se quede callado. Si usted todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, si usted, hermanos, en este día usted va a pasar para que oremos por usted, o ahí, bueno, sí, los voy a pasar aquí, porque yo sé, hermanos, que aquí está también la presencia de Dios y está la gloria de Dios, y los hermanos que ya hablan en lenguas ahorita me van a ayudar a ellos a que ustedes oren en lenguas, hermanos. Y déjeme decirle, el Espíritu Santo en su soberanía, Dios en su soberanía y Cristo Jesús en su soberanía, Él va a hacer algo precioso y maravilloso en esta preciosa mañana, porque así como Pentecostés, el Espíritu Santo puede venir en nuestros días. Así como en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo puede descender en este momento. Así como en esos 12 hombres que estaban ahí en la ciudad de Éfeso, el Espíritu Santo puede descender sobre nosotros en este momento, y hablaremos las maravillas, las señales, los prodigios y las grandes cosas, alabanza y adoración a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy poquito el tiempo, hermanos, que tenemos para hablar sobre las lenguas o hablar sobre esta señal o sobre esta manifestación, pero la Biblia nos dice, hermanos, que no impidamos el hablar en lenguas. Eso lo dice la Escritura ahí en Primera de Corintios capítulo 14. Si va conmigo a Primera de Corintios capítulo 14. Y esto se lo dejo de tarea, lea todo el capítulo 14 allá en su casa. Dice el versículo 38 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice: mas el que ignora, ignore. Hay gente, hermanos, que a lo mejor este mensaje no lo van a aceptar, no lo van a recibir, o se les hace algo muy descabellado o algo muy fuera de lo normal. Pero si usted, hermanos, quiere ignorar este mensaje, adelante. El que se pierde esta bendición preciosa y maravillosa, al final va a ser usted. Pero déjeme decirle, si usted la quiere, dice: así que, hermanos, procurad profetizar, dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Nosotros creemos en lo que dice la palabra del Señor y creemos en esta doctrina. Creemos, hermanos, que la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo viene o es acompañada con la señal de hablar en otras lenguas, y esto es para todos los creyentes. Como le decía, yo a un principio pensaba que era algo para la iglesia primitiva. Pensé en algún momento que era solamente para los grandes hombres de Dios, siervos de Dios, evangelistas, pastores. Pero cuando Dios me abrió el conocimiento y a través de grandes hombres usó el Señor para que me enseñaran de acuerdo a la Escritura sobre este tema, mi mente se abrió, mi conocimiento se alargó, y yo comencé a decir: estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo en el Señor Jesucristo. Yo he creído en el Señor Jesucristo, así es que esta señal puede manifestarse en mí. Y luego, hermanos, yéndonos a Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, yo dije: pues aquellos que recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, vino la señal de hablar en otras lenguas, pues yo también la quiero. Y yo también comencé a buscarla y comencé a anhelarla y comencé a pedírsela al Señor,
pasó tiempo, pasaron momentos, hermanos, en donde no pasaba nada, no sucedía nada, pero en su momento vino. Y ahora, hermanos, pues para la honra y gloria del Señor, hablo en lenguas, y cuando tenemos la oportunidad aquí en la iglesia de hablar en otras lenguas, lo hacemos porque estamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A lo mejor no tenemos la interpretación, pero déjeme decirle, dice la Escritura, que nuestro espíritu se edifica y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios y con Dios. Y aunque hablemos misterios y aunque hablemos algo que a lo mejor no estemos entendiendo o algo que a lo mejor no estamos interpretando, pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros nos conectamos directamente con Dios y hablamos misterios por el Espíritu. Pero déjeme decirle, cuando le damos libertad a las lenguas, yo he sentido, hermanos, que la atmósfera cambia. Algo sucede, algo pasa, porque es una manifestación del Espíritu Santo. Es una manifestación de Cristo, es una manifestación de su gloria, es una manifestación de su presencia. Así es que, hermanos, creemos en esto. Esto es parte de nuestro credo, es parte de nuestra doctrina. Lo creemos, lo practicamos y lo seguiremos creyendo, porque dice la Escritura que las lenguas van a cesar hasta que venga lo perfecto. ¿Y cuándo va a venir lo perfecto? El día que Cristo regrese. Y cuando ya estemos con Él, pues bueno, ya solamente será una sola lengua, una sola tribu, una sola nación, todos unidos como iglesia de Cristo, nos postraremos delante del Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, podemos recibir esta señal y esta manifestación del Espíritu Santo de Dios. Así es que, hermanos, en esta hora vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a orar por la evidencia, la señal de hablar en otras lenguas, que es algo precioso y es algo maravilloso, es algo para nuestros tiempos. Es algo para nuestros tiempos. Mire, hermano, no voy a avergonzar a nadie, pero si yo dijera, hermano, levante la mano, ¿quién no tiene el bautismo? Yo sé que a lo mejor un 70 o 80% de los que estamos aquí van a levantar su mano y van a decir: yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo no he hablado en otras lenguas. Y para ustedes también es esa señal, porque ustedes son creyentes en Cristo Jesús. Y tenemos que seguir creyéndolo, y tenemos que seguir predicándolo, y tenemos que seguir orando para que Dios en su soberanía siga derramando de su Espíritu Santo, porque todavía estamos en esa profecía del profeta Joel: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y usted es carne, yo soy carne. Así es que el Espíritu se puede derramar en usted y en mí. Y se ha derramado y lo hemos sentido. Y el Espíritu Santo ha obrado y se ha manifestado. Y hemos sentido su presencia y hemos sentido su gloria. Y hay más para nosotros, iglesia.